Muy buenos días a todos y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver, entre otros temas, cómo presentar y cerrar en menos de 25 minutos. Un tema muy importante porque básicamente las presentaciones con los clientes son lo que nos definen a nosotros si vamos a poder cerrar o no vamos a poder cerrar. Y muchas veces justamente hay muchos errores en esta situación de las presentaciones, de cómo hacemos esa segunda, lo que llamamos nosotros la segunda presentación, ¿sí? La primera reunión es la reunión de precalificación, pero esto es una presentación a los clientes que viene justamente después, ¿no? Entonces, comentarles que las grabaciones del programa están disponibles para los realtors del equipo, pero en cada episodio sobre el final de la sesión voy a compartir uno anterior para los que no hayan podido verlo. Hoy vamos a compartir cómo trabajar en exclusividad, ¿sí? Un tema muy importante y que justamente este episodio habla cómo trabajar en exclusividad. Nosotros tenemos que trabajar en exclusividad. Si no estás trabajando en exclusividad con los clientes, ya sean compradores o vendedores, o sea, hay algo que no estás haciendo bien, digamos, que deberías cambiarlo y empezar a trabajar en exclusividad. Y todo lo que digas o me digas son simplemente excusas de por qué no lo hago. Lo que hay que entender es cómo hacemos para aprender a trabajar en exclusividad. Recuerden que las metas que nosotros nos imaginamos hoy o lo que pensamos que podemos hacer hoy está relacionado con las habilidades que tenemos presentes hoy, ¿no? O sea, las habilidades que nosotros tenemos presentes hoy, o sea, las habilidades que tenemos hoy son las que nos permiten ver objetivos alcanzables, ¿sí? Nosotros nos tenemos que poner metas que no podemos alcanzar para justamente entender cuáles son las habilidades que tengo que adquirir para alcanzar esas metas, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen no puedo trabajar en exclusividad porque es porque básicamente no tengo las habilidades para poder trabajar en exclusividad. Y si me quedo con eso y no entiendo cuáles son las habilidades, y me quedo con la excusa de que no se puede trabajar o que es más difícil o que es muy difícil o que sí o que no, simplemente lo que pasa es que me quedo en el mismo lugar de siempre, ¿no? También quería invitarlos a cualquier realtor que esté en los Estados Unidos y quiera sumarse a nuestro equipo en los Estados Unidos para tener una reunión informativa, me contactan. Pero antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría repasar un poquito lo que veníamos viendo en las sesiones anteriores y que si alguno de ustedes quiere compartir su experiencia con estos temas o hacer alguna pregunta, simplemente levante la mano y lo hablamos. También me gustaría que prendan las cámaras, así nos podemos conocer. Recuerden que uno de los objetivos de estas sesiones es conocernos y ampliar nuestra red. También sacarnos ese miedo a la cámara y exponernos como realmente somos, ¿no? También recuerden que me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales o a mi WhatsApp. Así que bueno, vamos a arrancar el programa de hoy. Primero vamos a repasar un poquitito algunas de las cosas que vimos en episodios anteriores y un tema que subyace a todos los episodios y que cada sesión prácticamente hablamos de esto es establecer nuestra meta gigante, esa meta que nosotros queremos obtener, que queremos, que es nuestro objetivo final, el por qué estamos haciendo las cosas, el para qué estamos haciendo las cosas, el cuál es nuestro objetivo que tenemos puesto para levantarnos todos los días y hacer lo que hacemos, porque si no, las cosas no tienen sentido, digamos, si nosotros no tenemos un objetivo, si no tenemos una meta, si no tenemos algo por lo que estamos haciendo todo esto, se hace mucho más difícil hacer este tipo de actividades, ¿no? Cuando nosotros hablamos de establecer esta meta gigante, bueno, esta meta gigante obviamente que es una meta de vida que nosotros tenemos, pero también, ¿sí? Podemos establecer como temporadas dentro de esa meta, ¿sí? Que es una meta por ahí más grande y que tiene un tiempo, una temporalidad más larga, ¿no? Por ejemplo, una meta que yo tengo gigante es, o sea, cómo voy a ayudar a mis hijos, ¿sí? A que sean, o sea, o a que la vida se les simplifique por su desarrollo personal, ¿no? Entonces, eso es un proceso, digamos, ¿no? O sea, es un proceso que a medida que ellos van creciendo o que ellas van creciendo, tengo dos hijas, una de que cumple ahora 3 años y otra de 15, ¿no? Y cada uno está en su temporada distinta, ¿no? Por supuesto. Entonces, dentro de esa meta gigante, por supuesto yo puedo establecer cuál es la temporada de ahora, ¿no? O sea, la temporada con la más chiquitita es una cosa, la temporada con la más grande es otra. Andrés, ¿querés comentar? Sí, siempre volvemos a lo mismo, la visión personal que quiero ser en cada rol y a partir de ahí los objetivos de largo plazo, de mediano y de corto y el papelito diario con 1, 2, 3 objetivos o cosas que voy a hacer hoy, fundamental. Eso por un lado.
Por otro lado, hoy empezamos con el efecto compuesto, de vuelta, que parece mentira, pero me parece que yo también me lo olvidé. Y un buen repaso, la verdad que es genial. Más allá de que todavía estoy leyendo y releyendo, piense y hágase rico, porque realmente es maravilloso. Algo muy Y importante es de esto que estás mencionando, es que justamente esto de, o sea, releer y dejar de avanzar con los libros, o sea, teníamos 5 libros originalmente para leer, los cuales íbamos a retomar, agregamos un sexto porque me pareció que completaba un poco lo que estábamos justamente viendo, pero en vez de seguir con un séptimo por mes, digamos, estamos haciendo un libro por mes, es volver para atrás y volver a arrancar de nuevo y repasar eso que ya vimos, que como dice Andrés, o sea, nos lo vamos olvidando, y por otro lado, que lo importante no es leer libros, sino que es implementar lo que dicen esos libros y lo que nos ayuda a crecer. Entonces, por ahí simplemente con un capítulo en 7 meses es suficiente si lo logramos implementar, ¿no? ahí es donde yo justamente comento siempre que no es aprender, porque yo lo puedo aprender y enseñarlo, pero no lo aprendí, es decir, no lo pasé por el cuerpo, eso yo lo llamo pasarlo por el cuerpo, porque cuando uno lo pasa por el cuerpo, eso se convierte en un hábito. Y es muy diferente a tener un montón de conocimiento, pero que no está bajado al cuerpo. No sirve para nada. Entonces, entre las cosas que dice justamente el efecto compuesto, es una de las primeras cosas, y es que las pequeñas decisiones diarias, son las que determinan la vida que tenemos hoy, pero no solo la vida que tenemos hoy, la que vamos a tener en el futuro. Y son pequeñas decisiones, parecen pavadas, pero nada que ver. Él hace la referencia de que uno se desvía 2 milímetros de la senda, por así decirlo, y bueno, uno termina en la banquina. Ahora, también 2 milímetros para el lado correcto nos lleva a tener un futuro diferente. Y eso es en algún sentido lo que yo también trabajo con la gente, que es en definitiva ir adoptando los hábitos, que esto todos los libros lo dicen, saludables para poder tener buena calidad de vida. Y de eso se trata. Y ahí, bueno, un factor importante es, como yo lo llamo, poner el cuerpo, que no es otra cosa de que aprender todo esto que vamos viendo y además convertirlo en hábitos, de manera que eso después funciona automático. Vimos algún libro también que, bueno, los hábitos son fundamentales y en el efecto compuesto también está, y que esos hábitos van a hacer que nosotros hagamos las cosas sin esfuerzo, automáticamente. Y eso me parece fundamental. Y otro elemento que en estos últimos 2 libros también está, es el tema de la importancia de ser persistente, es decir, de tener continuidad. Esto es un elemento clave para mí. Entonces, no quiero extenderme demasiado, pero estas son cosas para mí claves. Es decir, Algo importante de lo que dice Andrés del tema la del efecto, persistencia. perdón, del efecto de las pequeñas decisiones del día, yo quiero quedarme con eso también, que es, no sé si vieron la película El efecto mariposa, la pueden ver si no la vieron, es una película de hace un tiempo, pero básicamente lo que es el efecto mariposa es que dice que el aleteo de una mariposa acá podría estar generando un huracán en China, por ejemplo, ¿no? O sea, como que la repercusión de algo muy chiquitito, ¿sí? Va cambiando nuestras vidas. Por ejemplo, un efecto que tiene justamente este tipo de situaciones es a qué hora nos despertamos, ¿no? Y a qué hora nos acostamos. Son pequeñas decisiones donde digo, me voy a proponer, voy a ser intencional. O sea, muchas veces hablamos de esto de ser intencional, decidir lo que nosotros estamos haciendo y lo que queremos hacer y con quién queremos hablar. Ser intencional es muy importante en la vida y no ir al ritmo de lo que va pasando.
Entonces, cuando nosotros decidimos a qué hora nos acostamos y a qué hora nos levantamos, estamos diciendo también cómo va a ir el día, ¿no? Si yo tengo una reunión a las 9 de la mañana y me levanto a las 9 menos 5, ¿sí? Probablemente esa reunión va a ser una reunión complicada, no planificada, donde voy a estar como, o sea, nervioso, tenso, ansioso por ver, o sea, qué está pasando. En cambio, si yo me levanto a las 7 de la mañana, a las 7, o sea, hago mi rutina, desayuno, leo lo que tengo que leer, me tomo el tiempo para preparar a la reunión. Cuando llego a la reunión voy a ser más bien, o sea, un monje budista, ¿sí? En la reunión, y voy a tener bien claro qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero transmitir, y voy a estar con la también energía correcta, ¿no? O sea, hay un coach que habla de cómo hacer presentaciones, justamente, que es lo que vamos a hablar hoy, pero no vamos a hablar desde el punto de vista de la actitud, que dice que justamente hay que prepararse también emocionalmente para lo que quiero transmitir, ¿no? Si yo quiero transmitir felicidad, no es lo mismo lo que tengo que hacer los 10 minutos antes de la presentación, que si yo quiero transmitir emocionalidad o tristeza, o de acuerdo a la emoción, yo me preparo para que mi cuerpo exprese esa situación, ¿no? No sé si querías comentar algo más, Andrés, de esto. Sí, quiero comentar algo más, que es Sí. que esto también está acá en el libro del efecto compuesto, que es los objetivos claros. En administración es clave definir objetivos, y un objetivo se define por 4 elementos, que es el atributo, la unidad de medida, umbral y techo, y horizonte temporal, para que sepamos claramente si hemos llegado al objetivo o no. Y eso es clave, porque fijar un objetivo, quiero mejorar, no es un objetivo eso. Y si no definimos un objetivo, nunca vamos a saber si lo logramos o no. Bien. Con esto entonces nos quedamos. El otro efecto también que es muy importante, que es una pequeña decisión, justamente es el entrenamiento, la capacitación. Si todos los días de nuestra vida nos estamos entrenando, nos estamos capacitando para ser más desarrollados. No necesariamente nos tenemos que capacitar en real estate, sino que también nos podemos capacitar en alguna situación personal, en desarrollo, en cómo desarrollar a mis hijos, en cómo ser mejor padre, en cómo ser mejor pareja, en cómo ser mejor persona. O sea, hay millones de temas, pero claramente esa decisión intencional de decir todos los días me voy a dedicar 30 minutos, una hora de mi vida a evolucionar, al día siguiente tal vez no genere ningún efecto, pero en el tiempo genera un efecto gigante. Lu, ¿querés mencionar? Sí, retomando un poco lo que hablábamos en la sesión anterior del entorno, ¿no? Lo que habla este libro dice que las influencias externas afectan nuestras decisiones y hábitos, por lo que tenemos que estar conscientes de dónde estamos, cuál es nuestro entorno, porque eso afecta todo el tiempo las decisiones que vamos a tomar. Bien, excelente. La voz afónica de Lu me hizo acordar que ya arrancamos con las presentaciones el sábado en el Miami Real Estate Tour. Estuvimos en Tucumán, mañana vamos a estar en San Isidro, el jueves en Puerto Madero y el sábado en Rosario. Así que si alguno de ustedes que está participando acá está por esos lugares y nos quiere acompañar y quiere pasar, pueden pasar. Es un evento gratuito, miamirealestatetour.com. Tienen ahí toda la información. MiamiRTour.com es. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, que básicamente son cómo presentar, hacer esa segunda reunión que tenemos. Y básicamente vamos a arrancar entonces por el primer punto, que es expectativas claras, ¿no? Dar expectativas claras. Hablemos de entender cómo llegamos a este lugar, ¿sí? Que básicamente nosotros se supone que hicimos una primera reunión con el cliente, la reunión de precalificación, que también vimos en alguno de los videos, hemos compartido este video también. Básicamente donde hacemos las 5 preguntas de precalificación, donde arrancamos a entender qué es lo que quiere el cliente, y de esa reunión lo llevamos a una siguiente reunión, ¿sí? Donde vamos a seguir ahondando con esa persona. En esa primera reunión nosotros tratamos de establecer justamente qué es lo que quiere el cliente, qué le vamos a presentar, ¿no? ¿Cómo seguimos con ese cliente? Ese cliente quiere comprar, o sea, acuérdense que hay 2 cosas que tenemos que tratar de establecer en esa primera reunión, que es si el cliente quiere comprar, ¿sí? Si tiene el dinero para comprar, ¿sí? Y si quiere comprar ahora, ¿sí? Esas 2 cosas son las que tratamos de nosotros establecer en esa primera reunión. Si el cliente no
quiere cualquiera de las dos cosas, nosotros no seguimos avanzando con ese cliente, porque ese cliente todavía no está listo. Nosotros queremos saber si el cliente está listo o no está listo para hacer la compra. Si el cliente no está listo, o sea, estar ocupando tiempo y recursos en el cliente es un sinsentido, pierde el sentido. ¿Lu? Sí, que para entender si el cliente está listo, que es algo difícil, tenemos que hablar en preguntas. No sé si vos lo vas a desarrollar después, pero no quiero No. adelantarme, pero es fundamental hablar y relacionarnos con el cliente a través de preguntas. Lo mejor puede ser un poco invasivo, pero es fundamental para que nosotros podamos guiarlo en el camino correcto y no hacerle perder tiempo. Hablarle haciéndole preguntas, porque no lo conocemos. Si es una persona que conocemos, fluye más fácilmente, pero si es una persona que no conocemos más aún, tenemos que ser incisivos, con respeto por supuesto, pero para tratar de entender y llegar a un buen puerto, porque en definitiva después eso nos va a recompensar. Bien, entonces uno de los temas principales entonces es, nosotros tenemos esa primera reunión donde nosotros establecimos que esa persona sí quiere avanzar con nosotros, que sí tiene el dinero, que sí quiere, o sea, tiene una intención de compra en, no sé, los próximos 30 días, ¿sí? Entonces vamos a avanzar hacia una segunda reunión, ¿no? Y en esta reunión entonces justamente lo que vamos a hacer es, lo primero que vamos a hacer es fijar las expectativas, tener expectativas claras, darle las expectativas al cliente de cómo va a ser la reunión y qué vamos a estar haciendo en la reunión, ¿sí? Por ejemplo, establecer la duración de la reunión, ¿no? Nosotros vamos a tener esta reunión, supongamos que Lu es el cliente, hola Lu, vamos a tener esta reunión durante 20 minutos. Esta reunión va a durar 20 minutos y darle el propósito final, ¿sí? Hoy vamos a analizar 3 opciones de las cuales vamos a decidir cuál es la mejor para vos, ¿sí? O sea, vamos a estar tratando de justamente de darle el marco al cliente de cuánto tiempo va a durar esa reunión, ¿sí? Y por otro lado, ¿para qué estamos teniendo esa reunión, ¿no? Entonces, la claridad en las expectativas genera confianza y asegura que el cliente se concentre y valore el tiempo, ¿no? Esto es algo muy importante. De nuevo, acuérdense de esto, reuniones de miles de horas, o sea, donde ni siquiera todavía tenemos bien claro qué está pasando con el cliente, hace que perdamos nuestro tiempo y que el cliente pierda el suyo. El cliente, cuando nosotros cortamos, se tiene que quedar con ganas de más, con la sensación de que me hubiese gustado tener un ratito más de tiempo con Mati, por ejemplo. ¿Sí? Me hubiese gustado hacerle unas preguntas. Me olvidé de preguntarle esto. Lo que no tiene que pasar al final de la reunión es que diga, "Oh, menos mal que me cortó, no me cortaba más. Hace 4 horas que estoy hablando y ya me quería ir. Tengo los chicos que se me está quemando las cosas. Qué sé yo, con esta persona no quiero hablar más porque sí, me evacuó las dudas, pero ya se me hace pesado. Cada vez que me habla me tiene 4 horas al teléfono, ¿no? O sea, eso como que es importante, ¿no? Entonces, también el tema de justamente que asegurarse de mencionar un límite de tiempo para ambos, ¿sí? Vos y el cliente que mantengan la atención y la efectividad. Los dos tienen que ponerse de acuerdo. O sea, como que, bueno, vamos a tener una reunión de 20 minutos donde nos va a alcanzar. Entonces, la otra persona también está de acuerdo, ¿sí? En que tenemos ese tiempo. Y algo muy importante es que nosotros tenemos que en ese tiempo darle valor al cliente y no estar haciendo algo que es típicamente de las ventas, que no sé bien de dónde sale ese formato, pero es algo que intuitivamente nos sale a hacer, que es, no, hay que empatizar con el cliente, ¿no? Entonces empezamos, bueno, ¿y vos de qué equipo de fútbol sos? ¿O vos de qué, o sea, qué haces? ¿A qué colegio fuiste? Ah, yo soy de la misma ciudad y esto y lo otro, y empiezan a hablar como de algo que supuestamente eso le caería bien al cliente, digamos, y nos quedamos a veces 15 minutos, 20 minutos hablando de huellas perdidos, digamos, de cosas irrelevantes con el cliente, y simplemente cuando estamos haciendo eso, estamos haciendo lo contrario a lo que pensamos, digamos, lo que estamos haciendo es haciendo perder el tiempo al cliente y mostrando que también nuestro tiempo no es valioso, ¿no? O sea, ¿para qué está el cliente en esta reunión? ¿Para buscar amigos? ¿Para buscar gente simpática? ¿O está en esta reunión para que lo ayudemos a hacer una compra, a resolver a resolver un problema que él tiene, ¿sí? Que tiene un problema con que necesita invertir un dinero, que quiere comprar, que quiere vender, que quiere pagar la universidad de los hijos, que quiere, o sea, cuál es el objetivo que tiene el cliente, es lo que quiere resolver, no quiere buscar amigos. Si quiere buscar amigos, iría simplemente a un lugar a buscar amigos. Entonces, no estemos, o sea, dándole charla de cualquier cosa al cliente, porque eso lo único que hace es desenfocar la conversación, hace perder el tiempo. ¿Cuántos de ustedes, si les pregunto en forma intencional, o sea, quieren ir a comprar, por ejemplo, a una casa de electrodomésticos, un electrodoméstico, y estar
o sea, una hora charlando con la persona para que les diga cuál es el, no sé, el televisor que tienen que comprar. Y en el medio les charló 2 minutos del televisor y les recomendó cualquier pavada, y los 58 minutos restantes les estuvo contando que él es de Boca, vos también sos de Boca, o que le gusta tal cosa, o que tienen este fin en común, y que no sé qué, y que conoces a fulanito, y, o sea, la gente no quiere estar perdiendo el tiempo con nosotros, o sea, haciendo justamente ese tipo de relación, sino que quiere, o sea, nos contacta a nosotros para resolver un problema. A mí lo que me gustaría es entrar al lugar de electrodomésticos, hablar con el vendedor, que el vendedor me diga qué estás buscando, una televisión, para qué querés esa televisión, la voy a poner en el living de mi casa, quiero mirar películas con mi familia, necesito que tenga una buena definición, ¿qué tipo de dispositivo le vas a conectar? No, le voy a conectar una videocasetera de 1930. Bueno, la definición no importa porque una videocasetera de 1930 es el televisor más barato, te sirve. O no, le voy a conectar el mega sistema moderno que tiene 18.000K. Entonces, no, necesito la televisión mejor. El sonido lo vas a usar desde la televisión, o lo vas a conectar a un equipo de música. No, lo voy a conectar a un equipo de música. Entonces el sonido de la tele no es tan importante. Bueno, y que en 5 minutos me diga, mira, de acuerdo a lo que vos me dijiste, esta es la mejor tele, y que sea la mejor realmente, no que me está diciendo cualquier cosa, que cuando me la llevo y me fui a mi casa digo, no, pará, al final no tendría que haber comprado esta, tendría que haber comprado esta otra. Entonces es importante justamente estar enfocado en que esa reunión tiene que durar ese tiempo y tiene que lograr el objetivo con el cliente. Por eso también es importante entender, justamente cuando llegamos a la segunda reunión, cuáles son las 3 propiedades que le tengo que presentar, ¿sí? Lo peor que puede pasar es que de las 3 propiedades que yo le presente en esa segunda reunión, suponiendo que le presento 3, ninguna, o sea correcta, o sea, porque no entendí bien sus objetivos, ¿sí? A veces puedo estar probando al cliente, de hecho nos ha pasado recientemente o sea, los clientes, por ejemplo, te dicen, tengo un presupuesto de $300.000, ¿no? Pero yo sé que por ahí tal vez tiene 500.000, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es probar, ir un poquito más arriba, ¿sí? Para ver si el cliente sigue de largo o se queja y le dice, no, pará, yo 500.000 no tengo forma, ¿no? Entonces volvemos para atrás. Pero muchas veces los clientes son conservadores en cuanto al presupuesto, ¿sí? En general, una cosa es lo que quieren gastar. De nuevo, vamos al ejemplo de nuevo de la tele, ¿sí? Por ahí yo quiero gastar $1.000 en la tele como máximo, pero bueno, hay una tele de 1.500 que está buenísima y yo tengo 500 más, no es que no los tengo, pero simplemente todavía no vi el valor, que eso es lo importante, no vi el valor en gastar 1.500 en una tele, ¿no? Entonces es muy importante esto de las expectativas claras, ¿no? El siguiente punto, que es el que mencionaba Lu, es las preguntas correctas. Hacer las preguntas correctas. Las preguntas adecuadas te proporcionarán toda la información necesaria para cerrar la venta, ¿sí? O sea, es muy importante trabajar con preguntas. Hay muchos entrenamientos para cómo hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es tu principal objetivo al comprar esta propiedad? Esa pregunta es clave. ¿Cuál es el principal objetivo? Y la primera respuesta del cliente puede no ser ni siquiera demasiado profunda y tenemos que seguir profundizando. ¿O qué sería para ti un buen retorno de inversión? ¿Sí? O sea, cuando nosotros decimos que tenemos que trabajar haciendo preguntas, esto es que lo único que nos interesa a nosotros es que el cliente hable, no que nosotros hablemos de lo que el cliente necesita, sino preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. ¿Y te parece bien esto? ¿Y te parece bien este tipo de retorno? O sea, validar lo que estamos haciendo, ¿sí? Permanentemente. Pero entender el objetivo de la inversión es principal, digamos. Muchas personas, a nosotros nos toca, recuerden que nuestro público son argentinos que normalmente viven en Argentina, que quieren comprar en Miami con diferentes razones, ¿no? O sea, la más habitual es proteger el patrimonio, digamos, ¿no? Tener un patrimonio que está en dólares, que tiene una renta en dólares, que está nominado en dólares realmente y con un mercado que en este momento va hacia el alza, ¿no? Entonces, cuando nosotros le preguntamos cuál es el objetivo, ¿sí? Por ahí nos dice rentabilidad, ¿sí? Y nos habla de rentabilidad. Pero cuando empezamos a profundizar, claro, por supuesto, todos queremos ganar lo máximo posible, ¿no? Pero cuando empezamos a profundizar, lo que a él le interesa en realidad es protección del patrimonio, ¿sí? La rentabilidad es algo que uno dice, me gustaría ganar lo máximo posible. Entonces, cuando yo le empiezo a subir, por ejemplo, el riesgo de la rentabilidad, o sea, porque cuanto más rentabilidad tenga algo, o sea, normalmente va a ser más riesgoso, me dice, no, pará, yo no quiero, o sea, necesito que esto tenga esta garantía y quiero de esta forma. Bueno, entonces vos no querés rentabilidad.
Vos querés, o sea, algo seguro, querés algo que te proteja el patrimonio. Entonces, en vez de irme a algo más riesgoso, que le puede dar más rentabilidad, me voy a algo más conservador, que sé que le puede dar esa seguridad, ¿no? También me pasa mucho con clientes que dicen, o sea, yo quiero también mayor rentabilidad, quiero esto, quiero el otro, y entonces le digo, bueno, tengo una preconstrucción, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es a vender edificios de pozo, digamos que lo llamamos preconstrucción, que básicamente es, pagamos hoy y nos entregan la propiedad en el tiempo, ¿no? Obviamente que esas preconstrucciones, hay muchas que están en un ciclo donde va pasando el tiempo y de repente mañana entregan el edificio, pero por ahí quedaron unidades a la venta. Entonces siguen siendo unidades nuevas a estrenar, pero que ahora ya están entregadas, ¿no? Y también pasa, por ejemplo, con el cliente que te dice que sí, que quiere rentabilidad, que quiere nuevo, que quiere esto, que quiere el otro, pero cuando vos le decís dentro de 2 años te dice, ay, no, pero dentro de 2 años me da un poco de miedo, o sea, porque y si no se construye, y si algo va mal, y suelen demorarse. Bueno, entonces, ¿qué hago con el cliente? Lo pongo en algo que, mira, esto lo pagás hoy y te lo entregan mañana, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que en el otro vas a pagar el 30, 40, 50% durante el tiempo de la obra y el resto vas a poder pagarlo con un crédito hipotecario dentro de, o sea, 30 años, o se lo vas a pagar a 30 años, ¿no? En el que te lo tenés que pagar ahora y bueno, tenés que poner el down payment, o sea, el 30%, 40% lo tenés que poner ya mismo, lo tenés que tener. En el otro caso lo podrías juntar durante tal vez 2 o 3 años, ¿no? Entonces, hay que ir buscando justamente cuál es el interés de ese cliente específico, ¿no? Evitar las preguntas irrelevantes o triviales, ¿sí? Enfocarse en descubrir las motivaciones reales del cliente, o sea, su porqué. Es muy importante esto. Entonces, preguntas abiertas y profundas que conecten emocionalmente con el cliente. El objetivo es que se sientan comprendidos y guiados, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos que hacer estas preguntas abiertas para dejar que el cliente se exprese y tipo periodista, ¿no? Tipo periodista de investigación. Imagínense que lo que nosotros estamos haciendo justamente es eso, es una entrevista con alguien que nosotros tenemos que sacar realmente qué es lo que quiere para poder ofrecerle lo que es lo que quiere, no para poder enchufarle algo. O sea, lo más difícil que hay es venderle algo a alguien que no lo quiere comprar, ¿no? O sea, hablamos muchas veces de esto. Nosotros tenemos que encontrar qué quiere comprar y simplemente ponérselo adelante de la cara, ¿sí? Lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si el cliente está hoy con el interés y hoy está con esa decisión, si lo ponen adelante de la cara, lo va a comprar, ¿no? Supongamos que ustedes quieren comprar, no sé, quieren cambiar el teléfono, ¿sí? Y lo quieren cambiar, y lo quieren cambiar, y lo quieren cambiar, y no saben bien cuál es el teléfono, qué tienen que hacer, esto, lo otro, y de repente van a una reunión de amigos, ¿sí? Y sale alguien que trae un teléfono y que justo es el teléfono que ustedes estarían necesitando. Hace una pequeña descripción del teléfono, dice, este teléfono sirve para las personas que son realtors, que tienen que hacer reuniones con clientes, que quieren hacer Zoom por el teléfono, que quieren hacer esto, lo otro, que son las características que ustedes quieren, ¿sí? Y ustedes están en esa misma dinámica. O sea, la persona se los tiene que vender o ustedes le dicen, che, no me lo puedes vender, por favor, porque yo necesito ese teléfono. No quiero ir hasta el local, no quiero ir hasta el lugar, el teléfono está cerrado, con garantía, todo, o sea, estamos en confianza en ese sentido. Digamos, entonces, lo compraría ahí. Ahora, por ahí no lo compro ese teléfono en ese momento porque esa persona o no me lo vende o no tomé por algún motivo la decisión y tal vez al día siguiente compro otro o a la semana siguiente compro otro o nunca compro porque al final procrastino y no termino comprando nada y termino con el mismo teléfono y después no sé, mi esposa cambió el teléfono y me dio el de ella y porque a mí no me importa entonces uso el de ella. Entonces es importante entender exactamente qué es lo que está buscando el cliente y justamente entender cuáles son esas preguntas correctas. Y para hacer esto, lo más importante es hacer prácticas en conversaciones en venta, ¿sí? Nosotros, para nuestro equipo de los Estados Unidos, tenemos diariamente prácticas en conversaciones. Hacemos desde las 9:05 hora Miami hasta las 9:30 prácticas en conversaciones, donde hay básicamente una pequeña charla, donde alguien, como en este, por ejemplo, Zoom, se conecta y cuenta un poquito de cómo hacer esas charlas, todo lo demás, y después nos dividimos en break rooms, o sea, en cuartos más chiquitos, donde hay entre 2 y 3 personas, donde 2 son las que hacen la práctica de la conversación, una escucha para ser una persona de afuera que pueda estar mirando qué es lo que pasó y dar su opinión, pero hacemos esas prácticas para justamente ir aprendiendo de los demás y viendo también cómo estamos. Una de las cosas que nos pasa muchas veces es que nuestra percepción de cómo estamos es muy distinta
que la realidad después cuando practicamos, ¿no? O sea, nos pasó hace poquito, por ejemplo, que tuvimos que hacer una presentación, pero en vivo, o sea, en escenario, ¿sí? Y una persona dijo, sí, yo conozco el proyecto, lo puedo presentar, no tengo problema, esto, lo otro, y cuando se subió, o sea, tuvo problemas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque su percepción de una cosa es conocer el proyecto, otra cosa es haber practicado para presentarlo, y otra cosa es además subirse a un escenario y hablar del tema, ¿no? Son como distintos pasos. Entonces, la persona subestimó el tema de subirse al escenario, entonces no tenía suficientemente practicado, y no tener suficientemente practicado y encima ponerte nervioso porque estás, o sea, en un escenario y tenés una dinámica distinta, por ahí a veces te bloquea o te nubla, ¿no? El siguiente punto es incluir al cliente en la presentación, ¿sí? No hacer monólogos, hacer preguntas durante la presentación para que el cliente esté siempre involucrado, ¿sí? O sea, no hacer monólogos, ir como validando con el cliente. Por ejemplo, pregunta, ¿esto refleja lo que estás buscando? ¿O es correcto que tu prioridad es la rentabilidad? ¿Sí? Siempre es importante estar validando permanentemente, ¿sí? Porque acuérdense, el cliente no necesariamente nos dijo lo que quería, porque a veces ni siquiera lo sabe con exactitud, Lu. Sí, por eso es importante como ir acompañando en la charla y cuando él nos va contando y repitiendo, bueno, hasta acá dijimos que querés una propiedad ubicada en tal lugar, de tantos ambientes, con tal rentabilidad, en un presupuesto hasta tanto, si es con crédito, estamos ok, como ir validando con él, como para ir repasando, porque muchas veces los clientes es mucha información, entonces nosotros tenemos que ir reforzando, ir viendo, lo que no quiere decir que no pueda cambiar en algún momento, porque puede pasar, pero en la charla es importante como ir repasando todo, como para que quede resumido bien, tanto para nosotros principalmente, para ver si tomamos nota correctamente de todo lo que dijo y si entendimos bien, y para el cliente también que nosotros entendimos la necesidad, que eso también genera tranquilidad y confianza. Bien, también es importante mantener la energía del cliente alta, asegurarse que sigan involucrados en la conversación, ¿no? Estar atentos, o sea, muchas veces me pasa a mí que estoy hablando con un cliente y digo, lo perdí, ¿no? O sea, porque estoy atento a esa situación, lo perdí. ¿Qué significa lo perdí? Es que no me está escuchando, o sea, que simplemente eso de lo que le estoy hablando no le está interesando, no le está haciendo sentido, hay algo de que perdí yo el rumbo con el cliente. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Es frenar y volver a retomar, ¿no? Y ver si es que el cliente se me fue, si es que lo que le estoy diciendo no es lo que él le interesa, o si simplemente tiene un problema con el hijo y se tiene que ir a otro lugar. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es parar la charla, ¿estás bien? ¿Todo bien? Te veo que estás chequeando el celular, te veo, o sea, lo que sea, necesitas que hagamos una pausa, necesitas que, o sea, tenemos que estar como conectados. Acuérdense, nunca tiene que ser un monólogo, una charla donde va, y en algún momento los clientes. Por ejemplo, cuando hacemos webinars, una de las cosas que monitoreo, por ejemplo, es que a veces se me escapa el in-house y me revela el precio del producto antes del final de la presentación, ¿no? Yo siempre le pido que tenemos una estructura, ¿sí? Que básicamente es que primero presentamos por qué la zona, o sea, supongamos que el emprendimiento está en Brickell, ¿no? Entonces, ¿por qué Brickell? ¿Qué está pasando en Brickell? O sea, hablamos de la zona, del lugar, de dónde está posicionado el edificio, los beneficios que tiene, el tren, el supermercado, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Después hablamos de por qué el edificio, o sea, cuáles son las características que tiene específicamente el edificio. Después hablamos de por qué, cuál es la tipología de unidades, o sea, qué tipo de unidades tiene. Bueno, tiene de estudios, un dormitorio, 2 baños, o sea, vemos cuáles son las características generales de las unidades del edificio, si son unidades chicas, grandes, esto, lo otro. Después vemos los amenities, o sea, cuáles son las amenidades que tiene el edificio, tiene una piscina, tiene esto, tiene el otro, tiene el otro. Después vamos a la forma de pago, que básicamente sería por ejemplo, el 10% ahora, el 10% dentro de 3 meses, el otro 10% a fin de año, el otro cuando te entregan la unidad. Y por último, vamos al precio. ¿Por qué vamos por último al precio? Porque muchas personas, a veces empezamos con el precio, ¿sí? Y te dicen, esto no está no está en el rango de precios que yo quiero, pero por ahí la persona sí tiene ese dinero, lo que les decía antes, y si escuchó todo la presentación, digamos, después se entusiasmó y dijo, bueno, sí, yo me gastaría esta plata, ¿no? Entonces, muchas veces cuando el in-house dice y habla del precio,
me fijo las personas que están conectadas si se bajan o no se bajan, ¿no? Es como un indicativo que muchas veces la gente escucha el precio y dice, no, esto no es para mí, y la persona se baja. Entonces ya sabes que el problema estuvo ahí, digamos, que estuvo con el precio, esa persona no está para ese nivel de precios y tenés que ir más abajo, ¿no? Entonces es importante estar justamente conectado, ¿no? Y después interactuar cada pocas diapositivas pidiendo confirmación o feedback, ¿no? Entonces, mientras voy presentando y mientras voy hablando con el cliente, cada tanto, de nuevo, volver a validar, ¿no? Esto está correcto para vos, este es el tipo de amenidades que vos querés, ¿hay alguna amenidad que te llamó la atención en particular? ¿Qué fue lo que más te gustó? A nosotros una pregunta que nos gusta mucho es ¿qué fue lo que más te gustó? Porque es una pregunta que básicamente conecta al cliente con, bueno, saber cuáles son las cosas que le están interesando, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó? Es qué es lo que más te interesó de todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces nos da a nosotros una pista muy interesante. Siguiente es presentar lo que tiene valor para el cliente, que es algo que hablamos ya antes, que es presentar lo que tiene valor para el cliente, ¿no? Presentar solo lo que es relevante para el cliente según la información que te dieron en la precalificación, ¿sí? O sea, no estar hablando de cualquier cosa. Si la persona pidió un departamento que tenga parrilla, por ejemplo, no estemos hablando del beneficio de los departamentos sin parrilla, ¿no? O sea, no tiene sentido estar agregando, hablando de cosas perdidas. Si el cliente mencionó que su prioridad es la ubicación, concentrarte en eso, ¿sí? No en detalles técnicos. Algo también que hablaba nuestro coach sobre este tema es básicamente esto, ¿no? El cliente dice, yo quiero algo que esté en una zona que sea de alta demanda, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a hablar de que el edificio tiene 22 pisos y del piso 1 al 3 tiene las oficinas y del 3 al 8 los estacionamientos y que los estacionamientos tenés estacionamientos que son más chiquitos y estacionamientos que son más grandes y también tenés unidades que son... No preguntó sobre el cliente, no preguntó el detalle. Orlando daba como ejemplo, nuestro coach, daba como ejemplo el tema del médico, ¿no? Nosotros vamos al médico, entonces le digo, me duele, no sé, la cabeza. Bueno, tenés que tomar este ibuprofeno de 400, uno cada 8 horas, ¿no? Y ahí termina la conversación, ¿no? Porque es lo que nosotros le fuimos a buscar. Ahora, imagínense si el médico dijera, no, tenés que tomar el ibuprofeno porque el efecto reactivo del ibuprofeno es que que toma las células y entonces hace una apertura en las células y entonces ahí modifica el estretófeno de no sé cuánto y empieza a explicarnos la lógica de por qué y por qué cada 8 horas y nos explica por qué cada 8 horas y nos tiene 4 horas para darnos la pachita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos ahoga, nos pone en una situación de, para, yo no quiero escuchar más nada, yo quiero que me des el ibuprofeno y irme a mi casa, no me interesa por qué es esto. Ahora, si imagínense que yo soy de las personas que sí le interesa, ¿yo qué voy a decir? ¿Y por qué ibuprofeno? ¿Me puedes explicar? Entonces me explica. ¿Y por qué cada 8 horas? Y entonces me explica. Y entonces, si yo quiero aprender, voy preguntando y voy entonces contando en función a lo que yo quiera o no aprender, ¿sí? Evitar abrumar al cliente con datos que no le importan y concentrarse en los 5 puntos claves para su decisión, ¿no? Personalizar la presentación para cada cliente, evitando presentaciones genéricas. Para cada cliente, ¿por qué? Porque cada cliente puede querer el mismo emprendimiento, puede querer la misma preconstrucción, o sea, lo que nosotros decimos que es lo que él quiere, lo que él necesita, pero cada uno desde un enfoque totalmente distinto. Entonces, es muy importante eso. Después, cerrar con el método ABC, ¿sí? El método ABC básicamente se usa para hacer preguntas que confirmen el interés y la posibilidad de decisión del cliente, ¿no? La pregunta que le hacemos al cliente es, del 1 al 10, ¿cómo calificarías o qué tan cerca estás de cerrar esta opción, ¿sí? O cómo calificarías este emprendimiento según tus necesidades, ¿no? Entonces, él me dice 7. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer para justamente subir de 7 a 10? ¿Qué le está faltando? Es lo que le estamos preguntando a esa propiedad, ¿no? Y en función a eso, vemos si eso es algo que se puede corregir o no, ¿no? Y la siguiente pregunta es, si yo lograra, por ejemplo, supongamos que me dice, mira, 7, ¿por qué? Porque la ubicación no me es interesante. Y bueno, no tengo nada que hacer con ese emprendimiento. Entonces yo le voy a preguntar, si yo te presentara un emprendimiento que tiene las mismas características que en este, pero en la ubicación que te está pareciendo interesante, ¿lo comprarías? Sí.
Bueno, entonces voy y busco ese emprendimiento. Estoy validando esa situación y llevándolo al cliente hacia el lugar que el cliente necesita, ¿no? Entonces, de nuevo, focalizado siempre en entender bien si lo que le estamos ofreciendo es lo que quiere o no. Estar siempre en ese juego de ida y vuelta, de ir validando y ir estando cada vez más seguro de que el cliente quiere comprar esto. Lo que yo tengo que estar seguro justamente es, si yo le voy a vender al cliente un iPhone 16, el nuevo que va a salir ahora, Pro Max, ¿sí? Que es el más de todos el más importante, es si el cliente realmente es ese producto el que quiere y lo tengo que ir validando todo el tiempo si ese producto y las características que tiene es el que el cliente va a comprar. O en algún momento me doy cuenta que en realidad no quiere gastar tanto dinero, que el iPhone Pro Max le encanta como el nombre del teléfono, pero en realidad él con un teléfono mucho más chico estaría tranquilo y no quiere invertir ese dinero y está trabado y no puede avanzar porque no tiene tanto dinero y entonces le está como complicando la decisión. Si tiene que gastar, no sé, $1.300, capaz que él lo que podría hacer es gastar 800 y comprarse otro que tenga todas las características que él necesita, pero no necesita hacer el 16 Pro Max. Capaz que por ahí con el 15 no sé cuánto o el 14 no sé cuánto o un Samsung si es que también está dispuesto a pasarse de empresa, o sea, tal vez le es suficiente y relevante, ¿no? Entonces, temas extras, no permitir que la presentación se extienda más allá del tiempo pactado. Si el cliente necesita más tiempo, ofrecer una reunión adicional. Recuerden esto, nosotros cuando nos conectamos con un cliente, nuestro objetivo es llevarlo a la siguiente reunión, ¿no? Y ustedes dicen, ¿pero por qué llevarlo a la siguiente reunión? Porque en realidad lo que nosotros necesitamos entender es qué pasó acá y cómo lo llevamos a la siguiente reunión para avanzar, ¿sí? Llevarlo a la siguiente reunión significa que estamos avanzando. Si nosotros no podemos llevar al cliente a una próxima reunión es porque el cliente básicamente no tiene más interés, perdió el interés y entonces tenemos que ver cómo hacemos para hacer una pausa en esto, ¿no? Preguntar siempre cómo se siente el cliente ante la situación económica o sus preocupaciones y conectar esas emociones con la propiedad, ¿sí? O sea, eso es la empatía. La empatía tiene que ver con esto, con preguntar siempre cómo se siente el cliente ante la situación económica o sus preocupaciones y conectarlas con esas emociones con la propiedad, ¿sí? La empatía no es que vivimos en el mismo barrio, no es que vivimos en la misma ciudad, no es que somos del mismo equipo de fútbol, no es que nos gusta el mismo deporte. La empatía tiene que ver justamente con empatizar respecto de la necesidad de la persona en este momento, ¿no? Mantener el control de la presentación y asegurarse que el cliente entienda que nosotros somos los que llevamos el proceso y que ellos pueden tomar las decisiones justamente a partir de esto, ¿no? Entonces, es muy importante entender que estos puntos que acabamos de ver son principales, que ustedes los practiquen y los entiendan cuando están haciendo presentaciones con clientes. No sé si les quedó alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Si no, ya estamos cerrando el programa de hoy y nos estamos viendo el próximo lunes. Nada por aquí. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.